¿Eh? No lo detengas. Sacame eso de ahí del medio. En el está Unión. Bueno, el último. De ortopedia infantil, tuvimos que hacer medio un compilado, porque nos quedó poquito tiempo, todo en una sola presentación, es medio demasiado sintético. Así que les voy a tratar de dar lo que a nuestro criterio es lo que deberían saber para cuando se enfrenten al paciente pediátrico en lo más común y lo más, digamos, urgente. ¿Eh? El caballito de batalla, el estándar, lo que nosotros en el hospital, por ejemplo, pretendemos que aprendan los pediatras que rotan con nosotros o los médicos que están haciendo la residencia de traumatología general, lo básico, básico, para empezar, es la patología de cadera. Ustedes ya lo vieron en SANA, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la presentación esa de PowerPoint? Me la pasó el otro día uno de los otros docentes, la estuve mirando y está muy buena, está bastante buena. Si lo tienen eso para repasar, está muy piola. ¿Eh? Los conceptos, los esquemitas, se tomaron más trabajo que yo para hacerlo. ¿Eh? O sea que eso es vamos a arrancar con eso como con un casito. ¿Eh? Julieta fue mamá hace 4 meses, concurre al control con su hija, ¿eh? Prematura, 2.850 gramos, nació por cesárea. Mi mamá escuchó varias veces que se cree que estaba sentada en la panza, escuchó palabras que no entendía, cefálica, podálica. No siempre le explican todo, ni el paciente entiende todo lo que le explican. ¿Eh? Es la tercera que tiene, la tercer bebé. La mamá sabe que de chica usó un pañal doble o algo raro, no se acuerda muy bien, ¿eh? Y la abuela de esta nena que acaba de nacer tiene dolor en las caderas y sabe que dentro de poco ya le dijeron que se va a tener que operar. No sabe tampoco muy bien de qué, pero hay algo raro por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un combo de datos. Esto surge de a los que le tomé el examen, les machaqué la cabeza, les reventé la cabeza con anamnesis, ¿no? Acá a la bebé no le vamos a preguntar nada, el que aporta es el padre, la familia. Es re común que venga la mamá con el bebé y si tenemos un poquitito de suerte, viene la abuela también. Entonces ahí tenemos como para 3 generaciones, una para examinar y dos para interrogar. ¿Eh? Es bastante útil hablar con la abuela, a veces la mamá cacha bastante menos de lo que la abuela ya viene sabiendo y viene manejando. ¿Tá? Entonces, anamnesis, cantidad de partos, ¿cuántos pibes tuvo esta mamá que viene a la consulta? ¿Eh? Cesáreas, esta era la tercera, y los anteriores, el primero fue parto natural, el segundo fue a cesárea. ¿Por qué fue a cesárea? La mayoría, aunque no lo crean, no sabe, no lo tiene claro. ¿Por qué fue a cesárea? Porque no progresaba, porque estaba en una presentación que no era la más adecuada, porque estaba con un sufrimiento fetal. La mayoría no lo sabe. Si preguntamos un poquito, nos vamos a enterar de más cosas que van cerrando con lo que estamos buscando. Embarazo múltiple, la teoría de poco espacio, ¿eh? Malformación, entre comillas, provocada por el poco espacio en la panza, como se dice habitualmente. Había una bolsa negra, no quiero. No quiero saber. ¿Eh? Embarazo múltiple, presentación, la presentación de podálica. ¿Eh? Siempre tengan en cuenta eso, un bebé que nació, que fue a cesárea, seguramente por presentación de podálica, hay que ir a buscar algo en las caderas, siempre. ¿Eh? Malformaciones asociadas a la derecha arriba, perdón, a la izquierda arriba, un pivot. ¿Esto lo vieron alguna vez? ¿Ya lo vieron en Sana también? El pivot, el pie talo, valgo.
luxación congénita de rodilla, y algunas otras malformaciones que me las mencionaban ayer. No, mentira. Eso fue un examen que tomé el otro día en el hospital, perdón. Tortícolis congénita. ¿Tá? Esas son las más comunes que ustedes van a encontrar. Peso al nacer, el bajo peso al nacer, mayor laxitud, aunque no está determinado específicamente, tiene más probabilidades de tener alguna patología de cadera. Y antecedentes familiares. Me faltó en esta lista sexo, está más relacionado con el sexo femenino. ¿Tá? Y antecedentes familiares, lo que les decía, indagar. La abuela, sí, tiene una prótesis de cadera de los dos lados. ¿A qué edad la operaron? A los 48. Es joven para que la hayan operado. Tuvo una patología previa seguramente. Ahora que va bien. Ahora va, ahora va, ahora va. Esto es con respecto al interrogatorio del paciente que viene a la consulta. Ustedes van a tener la chance de hacer ese screening, presuntamente cuando estén brotando en pediatría, por ejemplo. ¿Está? Entonces, inspección. Otra cosa que se repite mucho es el tema de la simetría de los pliegues. La simetría de los pliegues no siempre quiere decir que hay una patología de cadera. 15%, 30% dicen que no tiene ninguna significancia de patología. ¿Está? Pero bueno, hay que estar atentos. Eso es la simetría de pliegues, no es un prematuro por el peso se ve. No siempre tiene significado patológico. ¿Está? Al examen físico. Siguen llegando bolsas. Espero que sea serpentina. Cadera de recién nacido normal. Flexión, actitud de flexo de 45. Abduce 60, rodilla flexa 80 grados, más o menos. Lo que les tiene que llamar la atención a ustedes son los rangos de movilidad. La flexión avanza hasta 80, la extensión nunca es completa, más que nada por el volumen del muslo, las rotaciones en 50 y la abducción limitada. La ABD, la abducción 80. ¿Tá? ¿Por qué lo puse en rojo? Porque hay que estar muy atentos a este signo, más que al Barlow y al Ortolani. Limitación en la abducción de las caderas. Hola. Hay que estar muy atento a la movilidad de las caderas, sobre todo a la limitación en la abducción. El Barlow y el Ortolani, ya lo vieron en Sana, no lo vamos a explicar. El Ortolani, abduciendo las caderas, es el intento de reducir una cadera que está luxada. El Ortolani, una cadera laxa, luxarla y tener la sensación en la mano de que sale y entra, sale y entra. Está bien. Eso es así y ojalá tengan la oportunidad de hacerlo cuando tengan la rotación en pediatría. Sería muy útil. Nosotros teníamos el hábito de a los médicos hacerlos rotar, hacerlos pasar por neonatología, que es en donde están los pacientes que tienen esto. E ir revisando uno por uno, cunita por cunita, a ver qué le encontrábamos a cada paciente. Y una vez que tocas esa sensación, ese resalto, no te lo olvidás nunca más. Lo que pasa es que Barlow y Ortolani no están presentes durante toda la patología. Hay una ventana de tiempo que va pasando que cuando la perdemos ya el Barlow o el Ortolani no se ve más. Y lo que se manifiesta es lo que les mostraba en el slide anterior. Limitación en la reducción. Entonces, el Barlow y el Ortolani, sí, sépanlo, pero sobre todo estén atentos a este signo. ¿Está? Entonces, vamos a la definición, ¿no? Displasia de desarrollo de cadera, enfermedad luxante, hay una lista de nombres para ponerle. Patología de cadera están la enfermedad la displasia del desarrollo, que es la que se va desarrollando, la que se va produciendo en la medida que el chico crece con ciertas condiciones mecánicas que no son las más adecuadas. Que es distinta de la luxación congénita, que ya no se usa más ese término, pero que existe, es la teratológica, es la cadera que se desarrolló mal, directamente nació con la cadera afuera. Eso es mucho más complejo, es otro tipo de paciente. Esto es un esquemita medio estándar como para que ustedes vean. Entonces,
Ahí, a partir del examen físico, vamos a los exámenes complementarios. Estamos hablando siempre de un paciente en consultorio externo, como el que les presenté al principio, ¿no? Antes de los 3, 4 meses de vida, le hacemos una eco. ¿Por qué le hacemos una eco? Porque la radiografía no muestra nada, es más lo que hay que adivinar que lo que realmente se ve. Se ve, el ojo avesado se da cuenta, pero tampoco está indicado por la radiación, porque el método no es tan específico, entonces vamos a lo que es más seguro. ¿Eh? Antes de los 3, 4 meses de vida y con signos específicos de que hay cierto riesgo, hay que hacer una eco. Con respecto al screening que tienen en ese power de Sana, es así, no está indicado en todos los pacientes, solo en los pacientes de riesgo y con algún signo que nos esté indicando que tenemos que ir a buscar. Hoy, la mayoría de los pacientes que llegan al consultorio, aunque no tengan ningún signo, vienen ya con una ecografía a los 3, 4 meses. Queda a criterio del pediatra que lo maneja. Pero no es una indicación absoluta. ¿Está? Eso sería, ¿vieron alguna ecografía de cadera? Bueno, la ecografía de cadera es un método muy, muy útil que tiene la característica de que es 100%, 1000% operador dependiente. Lo ideal sería que en el momento que le están haciendo la ecografía al paciente, la estemos viendo nosotros también. O sea, que esté el ecografista, el especialista en imágenes y el ortopedista. Es como que choquen los planetas, más o menos. En algún momento se puede dar, en el hospital yo por ahí con un paciente que estoy preocupado, lo acompaño, voy, lo miro, gracias, veo el informe o lo miro yo, pero a veces nos viene un informe que no se correlaciona ni con lo que se ve en el examen físico, ni con lo que cuenta la mamá, ni con los antecedentes, y hay que buscar un poquito más. No se queden con lo que dice un informe de un estudio que no indicaron ustedes. Básicamente eso. ¿Está? Es muy útil la ecografía, ya les digo. Lo ideal sería que mientras se hace la estemos viendo. Difícil, no imposible. ¿Está? Después de los 4 meses, radiografía. Esas son radiografías normales. ¿Eh? De un pibe ese debe tener unos 4 meses. Todavía, fíjense, en la superior no están los núcleos cefálicos y en la inferior ya empiezan a aparecer. Y si miran, en las dos, en esta no están los núcleos y en la de abajo están y son asimétricos. Es uno de los signos que nos tiene que llamar la atención. Asimetría en los núcleos cefálicos. Igual que la simetría de pliegues, no siempre es indicativo de que hay una patología. ¿Tá? Hay que parar las antenas, hay que prender la luz amarilla, pero no siempre significa que algo está andando mal. A veces vienen a destiempo, los núcleos. Entonces, la ecografía, ahí tienen más o menos un esquema de lo que es una ecografía normal, el hueso ilíaco, el pubis, la cabeza centrada dentro de este surco, el método dinámico, el transductor primero va vertical y después va horizontal, por eso tienen dos incidencias. ¿Tá? El ilíaco, la cabeza, esto tiene que estar penetrado, la cabeza, por debajo de lo que es el reborde del ilíaco. Esto es una ecografía patológica, fíjense, no es el mismo traductor, es un ejemplo que han tomado, esto lo saqué de internet, si ustedes lo googlean van a encontrar 48 millones de ejemplos de esto. Fíjense cómo con respecto al reborde del ilíaco, la cabeza del fémur está desplazada para arriba, ya eso les tiene que llamar la atención. Normalmente viene con un informe y que viene, aparte, agregado el comportamiento de esta misma ecografía realizándole maniobras de estrés. El ecografista le hace más Barlow que Ortolani. Lo más común es tratar de buscar la luxación mientras le está haciendo la ecografía. ¿Ah? Patológica por el examen físico, vos no lo estás viendo. Sí. Te pone una alarma. Sí. Se puede repetir la ecografía. Normalmente yo lo cito al mes. Si tengo dudas con el examen físico, lo cito más de cerquita, a los 15 días, para volverlo a revisar, porque a veces en el examen físico vos no tenés todas las luces prendidas, ni tenés toda la sensibilidad que necesitas en el momento. Lo podés revisar de nuevo a la semana, a los 15 días, y el estudio antes del mes no tendría mucho sentido, no va a haber mucha diferencia. Depende de la edad del paciente. En este caso, a veces pasa que viene un paciente con una ecografía informada como patológica, no tiene ningún antecedente,
ningún antecedente, ni obstétrico, ni familiar. Yo me quedo relativamente tranquilo, pero le transmito a los papás que todavía no cerró el caso. Vamos a verlo de nuevo. Y lo vuelvo a revisar con una radiografía. Entonces, cuando encuentro la radiografía normal, le pones el sello, listo, seguí con el control con el pediatra. Cuando hay una radiografía patológica, ahí seguimos nosotros. ¿Tá? Si el paciente tiene menos de 4 meses, lo ideal es repetir la ecografía. Si ya tiene más de 4, es un poco a gusto de cada uno. Los libros dicen que hay que repetir la ecografía, pero después de los 4 meses yo lo veo más claro con la radiografía. En la radiografía empezás a ver signos, ¿no? Fíjense, vamos a comparar, esta es la cadera derecha, cadera izquierda, núcleo cefálico, ¿se acuerdan de los cuadrantes, las líneas que se trazan? Fíjense a dónde está esta cadera, fíjense el tamaño de este núcleo cefálico y de este que recién está apareciendo. Este núcleo cefálico está en el cuadrante súpero externo, tiene que estar en el ínfero interno. ¿Está? Está bastante desplazadito por fuera, está desplazado, alejado del centro del acetábulo y ascendido. Esta cadera es ya un problema. ¿Está? Esta es la que les mostraba hoy. Este es un chico más grande. Y es un ejemplo para que vean cómo se puede ver una radiografía patológica, pero ya este paciente es un paciente que tiene casi un año seguramente, que está caminando y que ya está rengueando. Esto es otro tipo de paciente bastante más complejo, que no es el que espero que se encuentren ustedes. Normalmente esto está apuntado a que ustedes vean el paciente en forma precoz, temprana, antes de que llegue a esto. Esto ya es problemón, catastrófico, vamos a decir. ¿Está? Lo mismo, los cuadrantes, fíjense a dónde está el núcleo cefálico, tendría que estar en el primer cuadrante y está en el último. ¿Está? Ante la duda, con el examen físico, bolsas, ¿no? Mochila. Mochila. Ante la duda, con el examen físico, limitación de la abducción, radiografía dudosa, ecografía que no pidieron ustedes, interconsulta, deriven. ¿Urgente? No. ¿Sale en ambulancia mañana o a la noche con niebla? No. Pero dentro de 6 meses tampoco. La semana que viene, la otra. Hagan una consulta, no lo dejen pasar. Vemos pacientes, yo veo pacientes del hospital que vienen de un caso que me acuerdo en este momento, Necochea. Me derivaron, doctor, pedí la interconsulta, pero la ambulancia de la salita no tenía gasoil, me dijeron que espere, mi marido se le rompió el auto y tardó 6 meses en venir. Y pasó de ser el primer paciente a ser ese. Eso se arregla con un arnés de Fabry. Eso se arregla con cirugía. ¿Está? Ante la duda, derivamos, tratamiento. Eso es un arnés de Fabry. Es bastante complejo de manejar, no es para la consulta común de todos los días, pero es el gold estándar del tratamiento en este tipo de pacientes. Desde acá hacia arriba, en lo que es la edad del paciente, la conducta cambia diametralmente. Vamos pasando desde el manejo con el arnés de Pavlik, en donde se hacen controles con ecografía, con el mismo arnés puesto, y a medida que el paciente va creciendo y la patología no se resuelve, vamos cayendo en mayor complejidad. Cirugía de partes blandas, cirugía de estructuras óseas, y a medida que va pasando el tiempo y que aumenta la complejidad de la cirugía, el pronóstico va bajando. ¿Cómo? La cirugía en realidad la tenés que hacer cuando empezaste el tratamiento en el tiempo indicado y ves que no tenés respuesta con el tratamiento. Yo veo al paciente que tiene una displasia de cadera, le pongo un arnés de Pavlik, lo controlo y veo que al examen físico y a los estudios radiológicos o ecográficos según la edad, esa cadera no se acomoda en el lugar donde tendría que estar y tengo que tomar cartas en la finca. Lo que hace que la cadera no entre en su lugar es la tracción, la tensión de todas las partes blandas que están alrededor, inicialmente. Psoas y aductores,
y que son los músculos en la cara interna del muslo. Se hace una tenotomía de psoas aductores, un abordaje quirúrgico. Esto abunda, no es para que lo sepan ustedes. Se hace una tenotomía de psoas aductores, se hace una artrografía, se inyecta un contraste dentro de la articulación, todo esto dentro del quirófano, por supuesto, con el aparato del intensificador de imágenes, ¿se acuerdan? El arco C. Se hace una artrografía, vemos que esa cadera no esté ocupada por ninguno de los elementos propios de la articulación, que al estar fuera del lugar se hipertrofian y hacen que la cadera no pueda estar. Es como querer ponerte una zapatilla con una media adentro. No te va a entrar el pie, que en este caso es lo mismo. ¿eh? Entonces, cuando vemos que con esa ortografía la cadera se reduce, se le hace un yeso y se va a la casa. El arnés de Pavlik, hasta que la cadera esté reducida. No, vos vas haciendo controles. Hay tiempos estándar, vos lo podés ir controlando a los meses. Yo lo puedo ver al mes. Si al mes veo que no redujo, ya tengo que cambiar de conducta. Pues sería como meter la cabeza en el agujero para no ver el problema. ¿eh? Y volviendo al tratamiento quirúrgico, a partir de esto después seguís avanzando en complejidad. Lo que pasa es que hasta cierta edad podés trabajar sobre partes blandas y a partir de cierta edad, año y medio, recién empezar a hacer algo a nivel esquelético. Que ya a ustedes no me interesa que lo sepan. ¿Está? Diga. El arnés lo dejás hasta. Hay distintas formas de llevarlo. El arnés, el arnés es muy difícil de manejar. Lo tienen que manejar los papás. Fíjate lo que es, parece una tortura japonesa. Sin embargo, es lo más útil y lo más inocuo también. Lo que pasa es que el papá tiene que estar muy bien entrenado, tiene que entender muy bien cómo se maneja. Nosotros habitualmente lo que hacemos es ponerle el arnés hasta ver que la cadera se redujo. Y cuando se redujo lo pasamos a otro tipo de inmovilización, que es como si fuera un pañal de plástico. Entonces, lo vemos en la ecografía, con la radiografía, que la cadera se redujo, ese es el momento en el que te podés sacar el arnés. Cuando ves que no se redujo, cambias la conducta. ¿eh? No hay que esperar 6 meses con el arnés para ver si entra o no entra. ¿tá? Normalmente vas haciendo controles, como les decía, mensuales. ¿tá? ¿Qué más con respecto a esto? ¿Alguien preguntó o no? No. Esto más o menos es lo que, eh, insisto, el PowerPoint de Sana está muy piola. Para repasar, también leanlo de ahí que está lindo. Otras patologías que por ahí no son tan frecuentes, pero es importante que las sepan ver porque cambia muchísimo el pronóstico en la evolución del paciente. El diagnóstico precoz, quiere decir, ¿no? Primer día de PFO, esto ya con esto lo venimos machacando, lo venimos martillando en el cerebro, en el primer van a soñar con esto. Están rotando en pediatría, en interconsulta de ¿eh? Sí, terrible. Fractura expuesta, alinear fractura, con un tutor de pelota, sí, ya es demasiado. Para el primer día ya es mucho. 2 meses prematuro, está en neo para control de peso, con fiebre. Limitación dolorosa a la movilidad de la cadera, que se evidencia nada más que por el llanto. En un pibe de 2 meses, la única forma de saber que está febril, bueno, no. Pero que tiene dolor es por la movilidad de la cadera, ¿no? Entonces, y antecedentes de que tuvo puesto una vía. Febril. Siempre tengan en cuenta eso. Ese es lo que divide la cancha, lo que inclina la balanza para un lado o para el otro. El paciente que tiene fiebre o que no tiene fiebre. Está, ahí te digo, está febril, termómetro. Actitud de flexo del miembro inferior comprometido, esto lo van a ver, es bastante bien evidente, porque uno dice, los chicos, los bebés, cualquiera que vio un bebé, siempre están hechos un pollito así. La cadera que les duele, el pibe parece que la tuviera de yeso. O sea, es chiquito, pero sabe lo que quiere. No la va a mover.
puede mover, revolear, gira por un lado para el otro, pero la cadera que le duele la tiene quieta, que parece que hubiera aprendido desde la panza. ¿Eh? Limitación a la movilidad, cuando vamos a buscar la rotación, dolor, llanto, ¿eh? Y estamos hablando de una artritis séptica. El antecedente de la venoclisis es que es la puerta de entrada. El cordón, a veces, pero sobre todo la puerta de entrada o alguna otra lesión, una vía central, alguna otra cirugía en un neonato es bastante común. Que va a quirófano y está el cirujano que le pone una vía, está el otro que le hace el otro procedimiento, la válvula, el cosito, y es un pibe que ya está invadido. Listo, estafilococo. Hay un estafilococo dando vuelta. Complicación, venoclisis, otras puertas de entrada. Ecografía, la ecografía me va a mostrar la misma ecografía que se usa para ver la displasia de cadera, me va a mostrar que hay volumen. La cápsula articular está distendida. Hola. Esto es una radiografía de un chico mucho más grande. Esto, por supuesto, no es un neonato. Si ustedes ven, en la de la derecha, la distancia entre el trasfondo del acetábulo, la distancia entre la pelvis y el fémur está muy aumentada. Esa cápsula articular está distendida. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque si bien esto es más frecuente en lactantes y en neonatos, puede pasar hasta los 6 años y alguna vez he visto en chicos más grandes también con alguna predisposición. ¿Está? Entonces, en el neonato lo más común es que se haga una eco, pero se puede hacer una radiografía también. Es una urgencia, esto no puede esperar, no es para decirle, bueno, vamos a ver, venga mañana, no, este sí hay que subirlo a la ambulancia y aunque haya niebla y esté lloviendo, hay que derivarlo y tiene que llegar al hospital lo antes posible. El cartílago de crecimiento, la fisis, en contacto con la secreción, con el pus, con un medio séptico, está condenado a un trastorno vascular casi inmediato, necrosis y secuela de por vida. De ahí para adelante, todo cuesta abajo. Entonces, esto cuanto antes, mejor. ¿Está? Urgencia, no se discute. No, podés revisar otras articulaciones. En casos en inmunodeprimidos, que estén comprometidos con alguna otra patología o que están invadidos, poliinvadidos, tuvo una vía acá, tuvo una vía en el pie, tuvo una vía acá, he visto, hay pacientes que tienen una artritis de cadera y una artritis de rodilla del otro lado. Hay artritis de tobillo, hay artritis de hombro, son menos frecuentes. La de cadera es la más llamativa, pero sí, hay que buscar. ¿Mm? Función articular, esto tampoco es para ustedes, pero ¿no? De la línea eh, iliocubiana, el pulso, 2 veces de dedo por afuera, 2 veces de dedo por abajo, ahí está la cabeza del fémur, aguja perpendicular al plano, lento, hasta que sale líquido. Va a salir líquido, ¿no? No es para que lo hagan ustedes, son los parámetros anatómicos. O artrotomía directamente, con un abordaje en bikini, se hace una disección de los planos musculares, se llena, se llega hasta el plano articular, se hace primero una punción, se saca el líquido, se toma la muestra, digamos, primero sin abrir la cápsula articular, se toma una muestra de cápsula, se manda el líquido y se manda la cápsula, el líquido de bacteriología, la cápsula anatomía patológica. Porque no todas las artritis son sépticas. ¿Tá? Eso es otro capítulo, más largo, más grande, pero sépanlo, no todas son a gérmenes comunes, no todas son artritis sépticas por un estafilococo aureus. ¿Tá? Antibiótico terapia, ¿eh? Y reposo articular. Reposo articular en alguna época estaba indicado, por ejemplo, una artritis de cadera, hacer un yeso pelvipédico, el mismo que se usa para una fractura de fémur. Hoy, con que el chico esté en reposo, si ya deambula, tenerlo en cama es suficiente. En los libros la indicación dice que hay que hacer un yeso para que no mueva la articulación. Mirá, habitualmente lo que se hace es empezar con un tratamiento empírico. eh, Está en discusión esto, permanente. La verdad, ni me fui a fijar porque estamos permanentemente cambiando entre cipro,
trimetroprima, sulfametoxazol, cefalotina, va variando hasta... cada uno tiene su librito, digamos. De acuerdo al tratamiento empírico le tenés que apuntar un estafilococo meticilino sensible. ¿Tá? Y esperás el laboratorio, a ver el antibiograma. Ahí lo rotás o seguís. ¿Tá? Otro caso. Javier, fue un cumpleaños, pelotero, volvió cansado, cayó muerto. A las 23 horas se despierta llorando que le duele una pierna. ¿Eh? Se calma y vuelve a dormir, al otro día se levanta, no puede caminar, renguea. Es más grande, Javier, 4 años, pero también viene a la consulta, afebril, afebril, ¿eh? Flexo del miembro inferior comprometido, limitación a la movilidad de la cadera, figurita repetida, todo lo mismo, con la diferencia de que es afebril y es un poco más grande. Pero acuérdense que la artritis séptica se puede dar en chicos más grandes que en un neonato, o que en un lactante. Sinovitis transitoria de cadera. Acuérdense de esto es re común en la guardia, es muy común. El chico que sano, que viene rengueando, a veces con los botines puestos. Que la madre le dijo, no, ya te va a pasar, Carlito, dale, vamos al club. Y la llaman a la madre y dice, che, tu hijo no puede caminar. Y viene el pibe saltando una pata, con la rodilla llena de barro y con los botines puestos. Porque en realidad el pibe está sano y lo único, entre comillas, que tiene es mucho dolor en la cadera. Sinovitis tóxica, inflamación benigna idiopática, distintos nombres que van a ver. Este caso que les mostré yo es un caso que sería en respuesta a el estrés mecánico de la actividad propia de un pibe de 4 años. Existen también las sinovitis reactivas que son bastante comunes en virosis. El pibe que estuvo con moco, ese moco ni fu ni fa, que anduvo con algún antitérmico y se quedó en casa, faltó al colegio, y a las 48, 72 horas le empieza a doler la cadera. La fisiopatología es muy inespecífica, pero vienen casi de la mano. ¿Qué estuvo? ¿Fue un cumpleaños? ¿Fue a la playa? No, es un pibe tranquilo, no hace nada. Pero la semana pasada estuvo con moco, la semana pasada estuvo con diarrea, la semana pasada estuvo con otitis. Pregunte. Y siempre correlacionen con el cuadro general. El pibe que tiene una artritis séptica está feo, está séptico, está febril, está caído. El que tiene una sinovitis tóxica está esperando que le digan, no tenés nada para salir corriendo. Pero le duele la cadera y se termina quedando quieto porque no se puede mover. El mismo ejemplo. La radiografía, el espacio articular está distendido. ¿Tá? Pero hay que hacer una ecografía. A veces en la ecografía lo que más informa no es tanto que hay un aumento del contenido de líquido, sino del espesor de la cápsula articular. ¿Tá? Esto lo pongo para que lo tengan en cuenta para lo que sigue. ¿Se acuerdan? ¿Pertes vieron en Sana? No, no tienen idea de lo que es un Pertes. Bueno, no importa, ahora lo charlamos un poquito. Diagnóstico diferencial con artritis de cadera. Eso es lo que más me interesa. Ahora, llega un chico con una artritis séptica, perdón, con una sinovitis transitoria de cadera, ¿no? Un poquitito más, ni fu ni fa, no tiene 4 años, tiene 2. Está febril, estuvo jugando, tiene limitación en la movilidad de la cadera. ¿Qué puede pasar? Esa sinovitis, ese aumento de volumen de la cápsula articular, genera una congestión vascular también. Y esa congestión vascular da las condiciones óptimas para que, si hay un estafilococo dando vuelta en esa cadera, haga un picnic. Entonces, ese chico es para controlar a la brevedad. No es para decirle, vaya, dele antiinflamatorio que en 48 horas se le pasa. En 48 horas vuelva y lo volvemos a revisar. Y si el pibe está bien, le damos pautas de alarma. Y si sigue con la cadera congestiva, entonces ahí hay que buscar la interconsulta. Porque de la artritis, perdón, de la sinovitis transitoria a la artritis séptica hay un pasito muy corto. Hay que estar muy atentos con eso. Entonces, ¿es una urgencia? No, es para controlar de cerca y para dar pautas de alarma y saber que puede irse a los caños rápido. ¿Tá? Perdón la expresión científica. ¿Tá? ¿No podrías
ejemplo, algo, o sea, ¿cómo que la cirugía La lesión muscular en un pibe de 4 años es infrecuente e improbable. Los chicos, un pibe de 4 años no, pensando en un desgarro, en una tendinitis. Puede venir acompañado de una inflamación de los tejidos que están alrededor de la cápsula articular, los tendones, de los músculos que se insertan alrededor del acetábulo, el orificio obturador, psoas. Sí, puede venir acompañado de eso, pero la base está en la profundidad. Vos tenés que pensar en frecuencia y en probabilidades. Un adulto de 20 se desgarra, un pibe de 4 años no. ¿Está? El PERTES es una enfermedad rara, pero lo mismo que le decía hoy, si no la vemos en el momento adecuado, el pronóstico que tiene el paciente desde el momento que se diagnostica tardío hacia adelante es malo. Es una enfermedad rara, es una necrosis, un trastorno vascular transitorio de la cabeza del fémur, idiopático, no sabemos bien por qué se produce, pero sabemos sí que es transitorio y va pasando por diferentes etapas de necrosis, fragmentación, condensación y remodelación. Sépanlo, tiene esas 4 etapas, no se los vamos a tomar en el examen final. Lo único que me interesa de esto es lo siguiente. La enfermedad de Pertes tiene como forma de comienzo, la mayoría de las veces, una sinovitis transitoria de cadera. Entonces, ¿cuál es la catástrofe? Cuando vemos un paciente con una sinovitis transitoria de cadera que, entre comillas, evolucionó bien, le decimos, ya está, vaya tranquila, y vuelve a los 4 meses rengueando. Entonces uno dice, uy, volvió a tener una sinovitis transitoria. Le sacás una ecografía y no se ve nada raro, pero al ecógrafo le llama algo la atención la anatomía ecográfica. Sacamos una radiografía y nos encontramos con algo de esto. La forma de comienzo de un PERTES puede ser una sinovitis transitoria. Entonces, no es una patología frecuente, pero cuando aparece hay que estar muy atento. Es tan fácil como, luego de una sinovitis transitoria, una radiografía de control al mes, vemos una radiografía normal, sigue participando. Y si no, interconsulta. El pronóstico es mejor en pacientes menores de 6 años. Entonces, el paciente con un diagnóstico precoz menor de 6 años tiene un muy buen pronóstico. Ya el paciente mayor de 6, más grande todavía, es raro, pero se da, el pronóstico va a ser malo, hagan lo que hagan. Pero es importante igual el diagnóstico precoz. Entonces, siempre, perdón, en un paciente con una sinovitis transitoria de cadera, un control al mes para hacer una radiografía nunca está de más. ¿Está? Es variable, o sea, es que es muy variable. De la necrosis a la fragmentación son semanas. Son semanas. Sí, es rápido. Los otros estadios de remodelación, perdón, sí, de condensación y de remodelación son más largos. Lo que pasa es que los cambios iniciales de la necrosis a veces son los más difíciles de ver, que es lo que a mí me interesaría que cualquiera vea. Bueno, hay que estar atento a buscar en una radiografía lo que nos parece patológico. A veces, lo he charlado con algunos de ustedes durante las otras clases o con algunos de los exámenes. Confíen en cuando ven algo en la radiografía que no les cierra. En este caso tienen la oportunidad de comparar la cadera que les parece patológica con la que les parece la que presuntamente es normal. Si bien esto se da bilateral, es raro y infrecuente que sea en el mismo estadio. Y acá van a poder comparar en una panorámica de pelvis la cadera comprometida con la cadera normal. ¿Ven algo raro? Díganlo. No se queden con la duda. Estos pacientes que llegan tarde son lo que vos decís. Sí, qué lástima que este pibe no llegó a su seguimiento. Confíen en el criterio de no sé qué es lo que tiene, pero tiene algo raro, el traumatólogo. ¿Está? Entonces, radiografía después de los 30 días viene bien. ¿Está? Otro caso, Ricardo, 14 años, dolor en la cadera y en el muslo. Camina raro, no recuerda haberse golpeado,
cada día le duele un poco más y cada vez puede hacer menos cosas. Entonces, adolescente, con renguera, pícnico o agénico, esto si lo van a buscar, van a encontrar que a veces está descrito como que más el paciente un poquitito más gordito, con el muslo ancho, pero el paciente flaquito, medio desgarbado, también es un potencial paciente para esta patología. ¿Eh? Miembro en rotación externa, tiene un pie apuntando para adelante y el otro apuntando para el norte. ¿Tá? Entonces, examen físico. Si no le sacan el pantalón, se lo corta. ¿Tá? A febril, no hay un proceso infeccioso en la actividad, dolor referido a la rodilla. Estamos hablando de que potencialmente hay un problema en la cadera, pero el dolor puede ser que el paciente venga a la consulta, parece que le duele el muslo porque le duele la rodilla. Le revisamos la rodilla, en la rodilla no tiene nada. Pero tiene este signo que sí es muy importante. Al flexionar la cadera y la rodilla, en vez de llevar la rodilla al pecho, la tira para afuera y no tiene forma de hacerlo de otra manera. ¿Eh? Puede ser de comienzo agudo, después de un golpe, o de comienzo lento, insidioso. Porque hay dos formas de esta patología. Entonces, una epifisiolisis de cadera, ¿esto lo habían escuchado alguna vez? Es el desplazamiento de la cabeza del fémur. Por supuesto, en el paciente que todavía tiene el cartílago de crecimiento, la fisis abierta, la cabeza del fémur se desplaza hacia abajo y hacia atrás. Por cierta debilidad en la zona de inmadurez, en donde está la transición entre el hueso y el cartílago, por la forma de la cadera, que está más vara que valga, entonces la cabeza del fémur mecánicamente se puede desplazar. Hay varios factores. Lo que hay que saber es pesquisarlo. Dolor, rotación externa, maniobras específicas. Con la rotación de la cadera, la pierna se le va para afuera. ¿Tá? Entonces, rotación externa. Esto es más complejo, es un poco complejo. Después véanlo tranquilo cuando tienen la grabación de esto. Esto es como se vería más o menos una radiografía de la cadera derecha en el frente y en el perfil. Lo normal es que esto que es la epífisis, esté bien opuesto a la metáfisis, ¿no? Y fíjense que en el frente está caído. Vamos a ver veamos lo bien evidente, el grado 2 está caído hacia abajo y viéndolo de perfil, está deslizado hacia atrás. Esto tiene que estar como un capuchoncito acá. ¿Está? Eso es como se vería realmente una radiografía. Después mírenlo con calma en la casa y van a ver esas pequeñas diferencias. ¿Por qué es importante esto? Porque este paciente, lo puse para que lo tengan en cuenta, porque este tipo de pacientes es casi tan catastrófico como la enfermedad de Pertes. Si vos lo agarrás a tiempo, este pibe va a andar bien. Si llega tarde, como nos llega muchas veces esta traumatología, es un paciente con problemas de cadera desde los 14 por el resto de su vida. ¿Tá? Entonces, diagnóstico precoz. Esto es lo que nos interesa. ¿Tá? Mientras la fisis esté abierta. O sea, este paciente va a seguir creciendo. La fisis, ¿se acuerdan del esquema que creo que ya se los presenté, si no lo vamos a ver ahora? Epífisis, fisis es el cartílago de crecimiento, metáfisis. Mientras la fisis esté abierta, tenemos chance de que esto se siga desarrollando lo mejor posible. Si a ese paciente no se le hace nada, esa cadera se va a seguir deslizando y va a tener cada vez más disfunción, mala función. Va a ser una cadera dolorosa. ¿Tá? Condenado a una cadera dolorosa. Entonces, ¿qué hacemos con este pibe? Descarga de peso, reposo estricto para disminuir los síntomas, más que nada antiinflamatorios, se completan los estudios, radiografías generalmente, algunos piden resonancia para ver esa zona fisaria que tenga algunos cambios inespecíficos que hablan de un proceso inflamatorio y tratamiento quirúrgico. Eso es lo que se hace. ¿Ves en la radiografía cómo el capuchón de la epífisis está desplazado hacia abajo y en el control radiológico postquirúrgico se tuvo la chance de ponerlo en su lugar y de fijarlo con esos dos tornillitos? La cadera, perdón,
la cadera relativamente volvió a su lugar. No va a ser una cadera normal, absolutamente normal, pero mucho mejor que no haberle hecho nada. ¿Tá? Entonces, tratamiento quirúrgico, fijación in situ o reducción y fijación. Hay veces que vos tratás de eso, llevarlo a su lugar y no se mueve. Hay que fijarlo en la posición que está. Fíjense que en esta está en dos posiciones distintas. Esta cadera está mucho más caída y esta no tanto. ¿Qué pasó? A veces pasa que esto se da en forma bilateral, en diferentes grados. O es muy evidente en la cadera derecha y también le duele la cadera izquierda. Sacamos una radiografía de la cadera izquierda y la cadera izquierda nos parece, entre comillas, normal. Tiene signos por su fenotipo, que hace profilaxis, se le pone un tornillito de cada lado para evitar el deslizamiento contralateral. ¿Eh? Bueno, y ahí terminó lo que es la parte de ortopedia, principalmente. ¿Eh? Ya les dije, tuvimos que hacer medio un compiladito. Eh, Vamos a la parte de traumatología. Entonces, bueno, de lo que se les ocurra, clavícula, ¿no? Húmero, codo, antebrazo, mano, muñeca. Este es el esquema del que les hablaba. Acuérdense que esto capaz que se lo dijeron en sana, a mí me lo dijeron 88 veces, los chicos no son adultitos, ¿no? El hueso no es igual que el hueso de un adulto. Este es el esquema de hueso que quiero que les quede en la cabeza. La porción que ya está osificada, la fisis, la epífisis y todo lo grisecito es cartílago, vascularización, epifisario, metafisario y por el hueso nutricio desde la diáfisis. Pero básicamente este es el esquema que quiero que les quede en la cabeza. ¿Tá? Esta es la clasificación de epifisiolisis. Las fracturas en los chicos, en la zona donde el cartílago de crecimiento, la fisis todavía está abierta, depende de este tipo del mecanismo y de esta inmadurez, ¿tá? Que lleva a esto. Cuando la fuerza de energía pasa a través de la fisis, del cartílago de crecimiento, la lesión sería lo que está en rojo. ¿Eh? Estamos hablando de una epifisiolisis tipo 1. Cuando abarca la mayoría de la fisis y un espolón, una espícula de la metáfisis, es un tipo 2. Cuando invade la fisis, perdón, la epífisis, es un tipo 3. Cuando la cruza es un tipo 4. Y la tipo 5 es más inespecífica ahí, es más difícil de diagnosticar porque el diagnóstico es a posteriori. Te das cuenta que tuvo una epifisiolisis tipo 5 porque eso se produjo por compresión. No lo ves inicialmente en una radiografía, ves la secuela. Esto sería normal. Estas y estas son las más inocuas. Estas que invaden, atraviesan la fisis, son las más complicadas. Esta invasión de la fisis, atravesándola, muchas veces lleva a una fusión en esta zona, que hace que el crecimiento sea desparejo y lleva a un deseje del hueso. ¿Eh? Eso es lo importante en este tipo en esta clasificación. Saber que la 1 y la 2 son inocuas y la 3 y la 4 son para preocuparse. ¿Tá? Vamos de a poquito según la ubicación topográfica. Las fracturas de clavícula se van a cansar de ver en la guardia, tanto en pediatría como en adultos. ¿Eh? Eh, la presentación es según la edad. El caso inicial, para que tengan en cuenta, es en el recién nacido. El mismo caso que en la artritis séptica de cadera o en la displasia de cadera. Interconsulta, tiene un bultito en la clavícula, o el recién nacido que viene con 2 meses al control, al pediatra, y revisándolo la madre le dice, yo lo cambié y le encuentro que tiene un bulto acá. Y lo tocas y sí, tiene un bulto. Interrogamos. Parto distóxico, tuvo una fractura de clavícula. Pseudoparálisis, el pibe viene con el brazo quietito, cuando se lo querés mover, le duele, lo deja quieto solo, va a andar bien nada más que esperando a que la fractura se pegue. Se va a pegar, siempre pegan y siempre pegan bien. No hay que hacerle nada a este paciente. A veces para que disminuya la movilidad y para que la mamá se quede tranquila, le pedimos que le ponga un alfilercito de gancho o algo para que
con una manga larga para que quede el brazo quieto contra el tórax, nada más. Pero esto va a andar bien sin hacer nada. El diagnóstico normalmente es en la consulta del pibe que viene, que la mamá le dijo al pediatra, tiene algo, tiene una fractura de clavícula, anda al traumatólogo. Sí, listo, sí, tiene una fractura de clavícula, bueno, ya se le va a pasar, no pasa nada. ¿Está? No hace falta descargo. Normalmente la que te va a pedir la derivación va a ser la mamá. El pediatra lo contiene al paciente y le dice, mirá, no, es una fractura de clavícula, quédate tranquila. Sí, no hay que ir al traumatólogo. Va a andar bien, pero yo prefiero ir al traumatólogo. El 99% de los pacientes que tienen así. No hace falta derivarlo, porque va a andar bien, pero el papá te va a pedir un traumatólogo. Perdón, no depende de la fractura La fractura por el parto distóxico es medio diafisaria, siempre. Y en realidad tampoco depende del tipo de fractura. ¿Eh? Va a consolidar y va a consolidar bien. Sí, 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 sí. El pibe llora. Así como se da cuenta la mamá, lo va a cambiar. Le levanta el bracito a un lado, le pone la manga, le pone el otro, llora. Che, le puse la batita que le regaló la nena y llora. Oh, mirá lo que tiene un bulto. Le salió. ¡Pah! Toda la familia inmediata tiene un bulto en la cabeza. Vayan al traumatólogo. ¿Sí? Y a veces a mí me lleva más tiempo explicarme que no es nada que cualquier otra cosa. ¿Ah? En el infante, el antecedente claro y preciso, estaba trepado al pasamano y se cayó, se partió la cabeza, estaba en el tobogán, le metió la pata al primo y viene con el brazo colgando, como hablábamos en los seminarios de los prácticos del miembro superior. El pibe con 4 años, con 5 años, también viene así agarrándose, deformidad, dolor, crepitación, hay que inmovilizarlo. ¿Nadie se fracturó la clavícula acá? ¿A dónde está? ¿La CG? ¿Imagen? Sí, radiografía. Haces una radiografía, constatás que sea una fractura y nada más. Sería mucha mala suerte que te encuentres, existen, que te encuentres con un tumor, ¿no? De hecho, es el diagnóstico diferencial, ¿eh? Pero con una radiografía te das cuenta que estás con una fractura. Lo que te puede llegar a confundir es cuando empezás a ver los signos de consolidación de esa fractura. Alrededor del trazo fracturario se empieza a ver toda una nube gris que parece que lo hubieran tirado con hueso ahí, ¡pam! Así. Pero es bastante claro. ¿Mm? El adolescente, lo mismo, el antes se cayó de la bicicleta, partido de fútbol, deformidad, dolor, impotencia funcional, parálisis, pseudoparálisis, ¿eh? Más claro. Fíjense, no estoy seguro de que sea el mismo paciente, me parece que pareciera que sí, pareciera que sí. Esta fractura acá ya está consolidada, esto lo hablábamos con algunos de ustedes. Esto es consolidación y remodelación. Fíjense cómo el hueso se empieza a formar en el lugar donde hace falta y se reabsorbe en donde no. ¿Eh? Esto que se ve acá como un puentecito es el hueso nuevo. Esta clavícula, le sacamos una radiografía dentro de 6 meses y la ven como si no hubiera tenido nada. ¿Eh? Es así, aunque parezca mentira. A veces se ve un escaloncito, el paciente se toca y dice, pero yo me toco acá. Sí, pero la clavícula funciona igual. El tratamiento, inmovilización con vendajes. Esto es un poco controvertido. Blandos, enyesados. Yo, los chicos chiquitos, 4 años, 5 años, nunca, ninguno de ustedes tuvo un yeso de clavícula. Es un chalequito de yeso que te tira los brazos para atrás, se te clavan las axilas, te paspa la axila, te paspa el brazo, te paspa el tórax. Cada, cada vez que bajás el brazo se te duermen las manos. A los 20 minutos que lo tiene puesto lo rompe atrás, vuelve el padre a la consulta, rompió el yeso, quédate tranquilo, es normal. Les hago un yeso, un vendaje, te tira los hombros para atrás y les explico a los papás cómo lo tienen que ir ajustando cuando se va aflojando. Con eso me va bárbaro. En el paciente más grande se puede hacer un yeso. Un belpó de yeso, que es el chanequito de fuerza con la mano colgando así, o ese es el yeso en 8. Fíjense la cara que tiene el video. Es una tortura japonesa, pero lamentablemente funciona.
A veces lo que necesitamos es contener la fractura y sobre todo, y aunque no lo crean, que el pibe se quede quieto. Que el pibe se quede quieto. A este pibe, con esa cara, se le pasa el dolor y se vuelve a subir a la bicicleta con el yeso. Tengo pacientes que han venido a la consulta y que me dicen, doctor, ¿me va a sacar el yeso? Sí, hacen así, y me lo dan. Y yo digo, Carlos, sos un caraduro. Carlos, ¿qué estuviste haciendo? ¿Tratamiento de qué? ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿hay que contenerlo? Sí, hay que contenerlo, hay que contener la fractura, pero el desafío a veces es que el pibe se quede quieto. Cuanto más chico el paciente, el tiempo se acorta. Estándar, piensen en 4 semanas. Un recién, un pibe de 4 años, en 3 semanas, ya viene revoleando el brazo pidiendo que le saquen tres. ¿Eh? Bueno, eso es no un capítulo, es un libro aparte. Estamos hablando del pibe que se cayó en la plaza, que estaba con la mamá y que lo vio. Acá estamos hablando de maltrato. Acá estamos hablando de maltrato. El paciente que entra 3 veces seguida. La fractura de clavícula en el maltrato, si bien es posible, es raro. El pibe que entra 3 veces seguidas en un mes a una guardia con una fractura, primero en un antebrazo, después con un ojo negro, después con un corte acá, con una herida rara. Ese es el paciente que no a la tercera, a la segunda tenemos que empezar a ver, lo tenemos que institucionalizar, lo tenemos que empezar digamos, a buscar cosas que vayan más allá de lo lógico. ¿Ah? Está bien lo que decís vos. Acá estamos hablando del pibe que se cayó del sub y baja. ¿Eh? Sí, hay que buscar, siempre. Acá estamos hablando de fractura de clavícula, vamos a la fractura de clavícula. Pero hay que buscar siempre. El que se cayó del sub y baja también puede tener una fractura de tierra. Me ha pasado. ¿Eh? Eso es como se hace el yesito, ese vendaje cómodo que les decía yo. Esa imagen es una imagen que debe ser un libro del siglo XVIII. Es lo mismo, se sigue haciendo lo mismo. Es efectivo, es bueno, funciona, seguimos. El equipo que gana no se cambia. Seguimos con el vendaje, con el brazo cruzado. ¿Tá? Fractura de húmero, también. Este sí es más factible que pueda ser de un maltrato. A veces cambiar sobre la marcha según el paciente. El indígena le pones un chaleco de fuerza, porque sabés que va a venir mañana con el otro, con el yeso en 8 roto, destrozado, llorando porque le duele. En el momento lo definís. Cualquiera de los dos es efectivo. El paciente que colabora, hacerle un yeso en 8 y controlarlo de cerquita es más fácil. En el otro, Siempre ven la noche. en los chicos más chicos puedes poner un vendaje blando, pero para que no se desarme el vendaje, y no está mal, pasar aunque sea una vuelta de venda, para que no vengan mañana con todo eso formado. Una de las primeras interconsultas que tuve en el hospital, cuando yo empecé mi rotación en ortopedia infantil, era un nene de, no me acuerdo, tenía 30 días, con el que estaba internado por otra cosa y tenía una fractura de húmero. Me dijo mi jefe, andá y hacerle un vendaje. Fui y le hice un belpos, que es el chaleco de fuerza, ¿no? Listo, un vendaje blando, no voy a hacer un yeso, pesa 2 kilos. Vamos al pase de sala, el pibe con el brazo afuera. Fallecen, no te dije que ¿qué hiciste? Voy de nuevo, le vuelvo a hacer el vendaje. Pase de sala, el pibe con el brazo afuera. Mi mano no le dolía, y como el vendaje se desarmaba y se estiraba, solito, de a poquito, iba haciendo así y se lo sacaba. Le tuve que clavar una venda de yeso encima, o una cosita así, para que no, nada más, para que no lo desarme. Le podés poner tela adhesiva, le podés buscar la vuelta. La cosa es que cumpla un tiempo prudencial como para que eso tenga chance de empezar a empezar a consolidar y a dejar de doler. ¿Eh? Fractura de húmero, extremo proximal.
¿Por qué se las divido así? Porque, ¿se acuerdan? Hablábamos hueso largo, proximal, medio distal, ¿no? Extremo proximal. No desplazada, es una fractura de húmero. ¿Eh? ¿Qué le falta a esa radiografía? ¿De acuerdo a todo lo que venimos hablando? Bueno, pero yo quería ver el hombro. Yo sé que tiene un traumatismo de hombro y tiene una fractura de húmero. La transtorácica. Acuérdense siempre, en este tipo de fracturas, la radiografía transtorácica. ¿Por qué? Porque esa radiografía, esa está bien. Esto es como una trampa que les digo ahora. Esa misma radiografía, si le sacamos una transtorácica, la cabeza del útero puede estar angulada 45 grados para atrás. Y este pibe a esta edad la va a remodelar y va a andar bien, pero hay veces que se pasa de los 45 grados y a eso hay que ponerlo en su lugar y fijarlo de alguna manera. Entonces, este paciente justamente va a andar bien con una inmovilización, no desplazada ni angulada más allá de ciertos grados, 30 grados, va a consolidar y va a remodelar, no va a tener ninguna consecuencia. ¿Tá? Las diafisarias, no desplazadas, no anguladas, esa, aunque no les parezca, es una fractura que no nos debería traer ningún problema. Fíjense, esa es la secuela, perdón, la secuencia radiológica de la fractura. Miren acá, esa nube que se ve ahí, eso es el famoso callo óseo. ¿Eh? Ahí ya está remodelando, acá está consolidado. Esto le sacamos una radiografía dentro de 6 meses y el hueso se ve como si nunca hubiera pasado nada. ¿Mm? Va a andar bien con mi favorito, el chaleco Terza. ¿Eh? Ahora, del extremo proximal desplazada, angulada, ahí ya tenemos que hacer algo. Eso hay que acomodarlo, hay que ponerlo en su lugar. Si bien en los viejos libros hay secuencias radiológicas, de control radiológicas de esa fractura que consolida, remodela y aunque no lo crean, queda bien, la idea es tratar de que este paciente vuelva a tener la funcionalidad del hombro y del codo lo antes posible, no de tenerlo enyesado 6 meses, que vuelva al colegio, que vuelva a hacer actividad física. Por eso caemos en el tratamiento quirúrgico. 2 clavos endomedulares desde el codo que van desde la diáfisis a la metáfisis proximal, sin invadir la epífisis. ¿Tá? Esto le da estabilidad. Este paciente sale de quirófano sin nada, con un cabestrillo, con un cuello puño y una gasita y una venda en el codo por donde entraron los clavos. Cuando se le pasa el dolor, empieza a hacer movimientos pendulares. Cuando se anima, estira el codo. Lo único que le pedimos es que no juegue a la mancha en el colegio a la semana siguiente de la cirugía. Pero a la semana siguiente está en el colegio sin ningún tipo de vendaje. ¿Mm? Sí, sí, sí. Mirá la radiografía de la izquierda y la de la derecha. Esto lleva a una manipulación dentro del quirófano. La imagen de la derecha es una radiografía. La de la izquierda, fíjate que es un negativo. Ese es el intensificador de imágenes. Ese es el control dentro del quirófano. El intento de reducción, por ahí vos me decís, en procedimientos, en la sala de guardia, en la sala de procedimientos, tratar de reducir eso es medio como torturarlo al pibe. Vos ya sabés que va a ser difícil, barra, imposible. Entonces, si tenés los medios, si vos sabés que lo vas a derivar, le haces un vendaje y lo mandás al traumatólogo mañana, está bien, porque lo mandás inmovilizado. Pero que sea el tratamiento definitivo no estaría bueno. Se puede hacer al día siguiente. De hecho, en el hospital nosotros lo hacemos al día siguiente, porque esos clavos no los tenemos guardados en un cajón, hay que pedirlos. ¿Ah? Pero sí, lleva una maniobra que hay que hacerlo bajo anestesia. Una fractura medio diafisaria, lo mismo. Desplazada, angulada, los mismos clavitos, cumplen la misma función, entran por el mismo lugar. Uno dan estabilidad más arriba, otro más abajo. ¿Tá? Este pibe sale de quirófano con una gasita en el codo y va a la habitación en donde se le pasó el dolor. Controlamos bien el dolor, se va a la casa. ¿Está? Fracturas de codo. ¿Por qué se ve esto? Che, no lo. Ahí va. Fractura de codo. Desafío. Para el médico poco habitual para ver radiografías en niños. Porque el codo tiene 20 millones de núcleos de crecimiento. Y a veces hasta a mí me confunden. Entonces, tengan en cuenta la posibilidad de que si tienen alguna duda, y esto se lo voy a repetir 80 veces,
pidan una radiografía comparativa. En algunos manuales, yo lo he leído, evitar las radiografías comparativas para evitar la irradiación innecesaria. Está bien, fantástico. Pues si estamos hablando de que hay que subir una ambulancia y que haga 200 kilómetros, o mandarlo a la casa con analgésico, saquen una radiografía. ¿Ah? Ahora, ante un examen físico evidente, eso es un codo, aunque no parezca, esa es la forma en la que llega una fractura de codo, con algunas horas de evolución, esa es la forma con la que llega una fractura de codo. Sospechen, si ven una radiografía que no los convence, lo que hablábamos hoy, sospechen, piden una comparativa, no los convence, ese codo no es un codo normal. Entonces, hagamos algo. Fíjense, estas son radiografías no lo alcanzo a leer acá. El de la izquierda es un recién nacido, un mes, 6 meses. Fíjense cómo va cambiando la morfología del codo, cómo van apareciendo núcleos de crecimiento. Esto es más complejo todavía. 4 años, 5 años, hasta los 12 años. Miren cómo va cambiando el codo. ¿Eh? Esos son los núcleos de crecimiento. A medida que van apareciendo, cada vez más de pilote, más duda. ¿Y esto qué es? ¿Esto es una fractura o es un núcleo de crecimiento? El codo ese, que yo sospecho que es una fractura de crecimiento, perdón, un núcleo de crecimiento, ¿es este? Y vamos a sospechar otra cosa. Ahora, si el pibe viene con el antecedente de un traumatismo de codo, con una radiografía que me hace dudar porque me acuerdo de todos estos núcleos de crecimiento, pero el pibe viene así, y confiemos también en nuestro criterio. Lo subo a la ambulancia, lo mando desde Maipú a Mar del Plata, no. ¿Tenés alguna duda? Mañana tomate un remis y andá a consultar, pero no es un urgencia. ¿Está? Confíen en su criterio. El cuco de la traumatología de la ortopedia infantil es la fractura de codo, la fractura supracondilia, la fractura de la paleta humeral. ¿Eh? ¿Por qué? Porque viene asociada con lesiones vasculonerviosas graves, lesiones arteriales. Es bastante común que ese codo que les mostré me haga una mano morada, barra negra, sin pulso. Eso es una urgencia. Ese paciente es el paciente que hay que subir a una ambulancia y que hay que derivar. Que hay que decirle, consulte ya, que voy a mi traumatólogo, que atiende en el consultorio allá. No, 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 al hospital, a donde hay procedimientos, a donde hay quirófano, a donde hay para hacer. Porque esto hay que resolverlo rápido, esto no puede esperar. ¿Ah? Puede dejar una deformidad residual en varo, esa es una clasificación común, la clasificación de Gartland, fíjense, la radiografía vista, sería como una radiografía vista de perfil. Esta es la paleta humeral, el radio, el cúbito, este es el olecranon, esa es la fractura, sin desplazamiento, un poquitito desplazada y recontra desplazada. Quédense con eso, 1, 2, 3, sin, poquito, mucho, poquito, nada, leve, moderado, grave, chico, mediano, grande, como el Big Mac. Esto, así como lo ven, esta es la que más me interesa que ustedes vean, que le presten atención a esta radiografía. Esto es una Gartland 1. El paciente viene con el antecedente de caída, con el codo inflamado, con impotencia funcional, y vos ves esta radiografía. Si te mandan esta radiografía por WhatsApp, un colega de Bahía Blanca que no tiene el traumatólogo y te dice, mira, esta es la radiografía de mi sobrino que se cayó y le duele muchísimo el codo. Che, ¿qué tiene? Yo en el hueso no le veo nada. Yo tampoco le veo nada. En el hueso. Presten atención. La almohadilla de partes blandas que tiene por delante, perdón, por detrás y por delante, en el perfil, no se nota tanto ahí como se nota en la pantalla mía. Pero todo eso es un hematoma alrededor de la paleta humeral. Ese hematoma salió de algún lado. Entonces, si no es una fractura, le pegan el palo. Hasta que se demuestre lo contrario, es una Gartland 1. De nuevo, confíen en su criterio. Codo, así, con una radiografía normal, tiene algo. Es poco probable. No, no. La Gartland 1 no. La que nos tiene que asustar, la que nos asusta habitualmente, es esta. ¿Eh? Esta es la 2, aunque la última vez que tuve que entrar a quirófano con un cirujano vascular fue una de estas. Que dijimos, che, hacemos este codito y nos vamos a comer. Dale, dale. Hicimos así, tic.
Le pusimos las clavijas, terminamos de poner las clavijas, le miro la mano y la tenía blanca como esta. Digo, no, no puede ser. Estirale el codo, no, ponele temperatura, ponele el oxímetro, ya vuelve, relleno capilar, nada, nada. En esa maniobrita que cerramos esa brecha, le agarramos la arteria. Vascular, cenamos a las 3 de la mañana. ¿Eh? Esta es la más compleja, la que vos eventualmente vas a sospechar que vas a tener una lesión vasculonerviosa con más frecuencia. ¿Eh? Esta es la que hay que inmovilizar en la posición en que está, a veces con el codo estirado. ¿Se acuerdan cuando hicimos el taller de hacer yesitos? Que decíamos, lo podés hacer en una posición anatómica ideal y a veces lo tenés que hacer en la posición en la que se puede. Ese pibe con el codo suelto, arriba de una ambulancia, agarrando pozo, va a ir al grito desde Maipú hasta Mar del Plata. Con una valva, aunque sea en extensión, va a estar mucho más cómodo, mucho más confort. ¿Eh? Ya empieza la analgesia. Eso es un ejemplo parecido al que les mostraba al principio. Lo que pasa es que no se ve tan bien ahí como se ve acá. Todo esto que está marcado acá es el hematoma. Esto, ahí chiquitito, esto que se ve acá es un pliegue en la cortical externa del hueso, perdón, en la cortical interna. Eso es una fractura. Es bastante común que lleguen a la consulta, le duele el codo hace 2 días, y yo no sé, doctor, ¿qué le parece? Sacame una placa, te encontrás con esto. El pibe viene moviendo el codo, pero le duele muchísimo. Mueve, sí, mueve, Carlito. A ver, ay, sacate una radiografía, te encontrás con esto. 2 días de evolución, porque los pibes, ¿no? Es como lo mismo que la sinovitis. Está esperando que le digas que no tiene nada para irse otra vez a subir a la bicicleta. ¿Ah? Este es el tratamiento. En la tipo 1, una valva posterior habitualmente, acuérdense, lo ideal no es hacer un yeso cerrado, porque si se llega a inflamar el codo, ahí sí vienen las complicaciones propias de la compresión por el yeso, ¿no? No sé si va a ser un síndrome compartimental, pero puede venir a la consulta con la mano blanca. ¿Qué hay que hacer? Prendir el yeso, mejorar la circulación. Reducción y osteodesis. Estas clavijitas se pasan a través de la piel. Salen como 2 antenitas así, se hace una manipulación bajo anestesia con el mismo aparato del arco en C, se hace una manipulación, se ponen las 2 clavijitas cruzadas en tope. Fracturas de antebrazo. Esto también lo van a ver bastante seguido. El paciente, esto por ahí es lo que lo ven más como una urgencia, porque es muy llamativo la deformidad que viene el pibe con el brazo apuntando para arriba. Viene, yo te lo digo en chiste, pero es en serio, viene con el brazo apuntando para arriba, así, tac. Viene la familia, toda la familia corriendo. Bueno, sí, es así, es muy llamativo. ¿Eh? Esa es la fractura de Carlitos. Así como lo ven, esa fractura, esa imagen, con esta radiografía, en una sala de procedimientos, cuando los huesos del antebrazo están en contacto, pero están angulados, a este paciente, como llega, ya teniendo una radiografía, para no cancherearla, pero teniendo una radiografía, le decís, a ver, Carlitos, vení, te voy a ayudar a subir a la camilla. Y Carlitos se queda así. Lo ideal, perdón, lo ideal es avisarle al padre. Le voy a hacer una maniobra intempestiva en donde nos vamos a ahorrar pincharlo, ponerle una vía, anestesiarlo, llevarlo a quirófano, internarlo y una serie de complicaciones que están descritas en un capítulo así. Entonces, decís, querés sentarte, es impresionable, vení Carlitos, track. Carlitos grita, 3 minutos, esos 3 minutos le hacemos en yeso, radiografía de control y se acabó. Cuando hay contacto entre los 2 fragmentos de cúbito y de radio. ¿Eh? Y a veces viene la fractura que es como si fuera un dibujito en el cúbito y en el radio, listo, no hacemos nada. Carlito se pone en la posición en la que les explicaba cómo hacer un yeso, le hacemos el yeso completo, hasta a veces se puede hacer un yeso cerrado. ¿Eh? Reducción, trácate, yeso, ese no soy yo. Eso es una fractura para inmovilizar así como está, eso remodelar y van bien. ¿Eh? Hay que estar atentos a la angulación porque cómo funciona el antebrazo en la pronosupinación, el radio se mueve sobre el cúbito. Si hay una angulación, uno va a bloquear al otro. O sea, la fractura puede consolidar fenómenos. El pibe viene a la consulta y le decís, a ver, mostrame el dorso de la mano. Te hace macana, ya hicimos una macana. ¿Ah? O
tratamiento quirúrgico. Fíjense que ahí, a la derecha, en la A, los fragmentos, si bien parece que estuvieran en contacto, están desplazados y tienen un poquitito de cabalgamiento. Poquito, nada más. Eso ya amerita una manipulación. Si intentamos hacer esa manipulación con el pibe despierto, es una tortura. Entonces, va a quirófano. ¿Se puede hacer una manipulación, conseguir una reducción y ponerle un yeso y nada más? También se puede. Eso podría ser una fractura potencialmente inestable. ¿Qué significa? Que le hago el yeso, viene al control a los 15 días y se volvió a desplazar. Si tengo los dos clavitos, le pongo los dos clavitos. Solucionado el problema. Antebrazo, síndrome compartimental. 4P. ¿Se acuerdan a quién le tomé ayer? Claro. Fractura de muñeca. Lo mismo, son igual de llamativas, el antecedente es claro, voló para adelante la bicicleta, le metieron la pata jugando a la mancha, viene con la mano apuntando para arriba, ¿eh? Más cerca de la metáfisis distal. Ahí tenemos una fractura de muñeca, y acá se mezcla un poquitito el concepto de fractura y epifisiolisis. ¿Cuánto llevo? Esto en realidad es una fractura, es una epifisiolisis. Fíjense que el desplazamiento del fragmento es a expensas del cartílago de crecimiento. Lo que se corrió para atrás no es el extremo distal del radio, sino la epífisis del radio. Técnicamente, y para la evolución del paciente, es una fractura igual. Lo vamos a definir como una fractura, lo vamos a definir como una epifisiolisis de muñeca. ¿Tá? Esto se manipula, perdón, esto es ahí donde está apuntando la flechita. ¿Se acuerdan que en algún momento les expliqué por ahí en alguno de los prácticos? Esto es lo que se puede hacer en procedimiento. Anestesia, sin epinefrina, silocaína sin epinefrina, pinchazo, Carlito, vas a meter un pinchazo, trácate en el foco. Una vez que eso hizo efecto, le haces una maniobra de reducción, se acomoda perfecto, le haces un yeso, radiografía de control, quedó en su lugar, sigue con yeso y nada más. ¿Eh? Esto dentro de todo, así como lo ven, es una fractura sencilla. ¿Tá? Pero la que nos interesa es esta. Esto también es una fractura de muñeca. ¿Se animan a decir alguno qué es lo que ven ahí? Mi mujer es pediatra y tiene muchos años de experiencia. Si yo le muestro esta radiografía, esa fractura, ya se la mostré, no la vio. No la vio, no se dio cuenta cuál es. Este pliegue que está acá, este pliegue, este es el frente, este es el perfil. Este pliegue que está acá, que se ve todo a lo ancho de la metáfisis del radio, eso es una fractura, que en el perfil se ve como un pliegue. Este pibe viene con el mismo dolor que el otro que tiene la mano apuntando para arriba, pero el aspecto de la muñeca por ahí no nos llama tanto la atención. Va a tener un bloqueo de la pronosupinación, eso sí. ¿Eh? Esto es una fractura de muñeca. Frente. ¿Qué ven ahí? Nada. Yo tampoco. Si me traen esta radiografía, digo, no, no tiene nada. Como les dije a algunos en los prácticos, antes de opinar, quiero ver un perfil. Este pliegue que está acá es una fractura. Eso es una fractura de muñeca. Esto, ese plieguecito que está acá, esta porquería que está acá, es una fractura de muñeca. La otra, esta, la evidente, no se la van a comer, la van a ver y van a decir, esto es una fractura de muñeca, valga y al traumatólogo. Esta es una fractura de muñeca. Y esta, si ustedes están en una salita periférica, difícil de llegar, con difícil acceso a otro centro, si a este pibe le ponen una válvula de yeso, va a andar bien. En 2 semanas, 3 semanas, viene a la consulta pidiendo que le saquen todo porque ya está. ¿Eh? Este es el tipo de lesión que pueden manejar ustedes. Entonces, yeso, a esto le ponemos un yesito, reducción y yeso, esta es la que manipulamos, o tratamiento quirúrgico, reducción y osteodesis. Esta es la que no se van a comer nunca viendo la radiografía. ¿Eh? Esto hay que ponerlo en su lugar y se fija con esta clavijita. ¿Tá? Fíjense que esta fractura no es una epifisiolisis, esa es una fractura metafisaria del extremo distal del radio y del cúbito. Están combinadas las dos. Fracturas de mano, también es bastante frecuente. Trauma directo, pelotazo es un clásico. El jugador de básquet que viene con un dedo apuntando para el costado. Todo así y uno para allá. Ahí lo tienen. ¿Eh?
Pulgar, índice, fíjense, base de la primera falange del índice. Muy bien, es una epifisiolisis. Es una epifisiolisis de la base de la primera falange del índice. Esto se hace anestesia troncular del dedo y se manipula en consultorio externo. Ibuprofeno, caballito de batalla, ibuprofeno y la posición sobre todo. Como te decía, el pibe este está esperando irse, se quiere ir del consultorio. Hasta que se vaya, desde que entra, hasta que se vaya, cuando se vaya, mamá, mano en alto, mano en alto, mano en alto. El pibe que se va con un yeso y con la mano colgando vuelve al otro día con la mano hinchada así. ¿Verdad? Pañuelo, mano en alto, la mano siempre 5 grados, un poquitito más alto que el codo. Fíjense la semiología de esa fractura. Quiere cerrar la mano, el dedo que está rotado, angulado, los dedos que tienen que apuntar, flexionados tienen que apuntar al escapoide, ese le está apuntando al piriforme. ¿Está? Tratamiento, yeso, férula, o cuando no se consigue, tratamiento quirúrgico. Miembros inferiores, vamos más rápido que se está calentando la coca. Fractura de cadera, lesiones graves de alta energía, como las fracturas de pelvis, ¿se acuerdan? Esto, el último que operé hace poco, era también un pibe de 14 años, ¿cómo se llama? Un domador de caballo. De 14 años, se cayó cascada con el caballo encima, fractura de cadera. Esta no es mi radiografía, la tengo guardada, pero no la pude poner acá. Múltiples complicaciones. Esto siempre es quirúrgico, siempre es para derivar. Este paciente, antes de agarrar el bisturí, tenemos 50% de probabilidad de que no pegue y otro 50% de que haga una necrosis vascular. Por el trastorno vascular, el compromiso vascular a nivel del cuello del fémur. ¿Está? Siempre quirúrgica. Ahí está resuelto con 2 tornillos canulados. Esa es la radiografía de perfil. Es bastante parecida a la radiografía de una epifisiolitis. Las fracturas de fémur según la edad del paciente. Esto es lo mismo que les decía con el recién nacido. No es lo más frecuente, pero se ven fracturas de fémur en recién nacido por parto distóxico, se ven el maltrato. Un recién nacido que viene de la casa, un recién nacido 3 meses, 4 meses, que viene de la casa con una fractura de fémur, abran los ojos, pregunten, busquen en el ámbito cercano. Eso es una fractura de fémur en un bebé. Esto, no, aunque no lo creas, no. Y eso, dejándolo así, va a pegar bien y va a remodelar y va a andar bien. Pero eso, con respecto a lo que me preguntabas vos, uno de los mecanismos es agarrarlo de la pierna y revolverlo. Pasa. Un recién nacido. Este pibe tiene 7 años, perdón, 4, 5 años. Y este tiene 14. A ese, el mismo red de paque que le poníamos para la displasia de cadera, le mantiene el fémur alineado en una buena posición, analgesia, va a andar bien. Yeso. ¿Se acuerdan de la tracción de partes blandas que les mostraba en uno de los primeros seminarios? A este paciente se le puede hacer una tracción de partes blandas hasta que empiecen a aparecer signos de consolidación en la zona de la fractura. Cuando empiezan a aparecer signos de consolidación que habla de que se le pasa el dolor, se le puede pasar un yeso. Y clavos endomedulares. Desde la rodilla hacia arriba, este paciente sale del quirófano con una curita de cada lado. Nada más. Va a la cama, al otro día se sienta, cuando controlamos el dolor, con un par de muletas, se va a la casa. Rodilla, fémur distal, es una de las zonas que se toma como ejemplo para clasificar, para tener en cuenta la clasificación de Salter y Harris, de las epifisiolisis. Eso sería una epifisiolisis tipo 1. Fíjense a dónde fue a parar el extremo distal del fémur. Lo pusimos en su lugar, 2 clavijas en torre, solucionado. Esto es un tipo 2, con el fragmento que acá no se ve tan claro, pero acá sí se ve. Ahí está la fisis, y acá hay un fragmento metafisario que es donde están puestos los tornillos. La tipo 3,
Viene desde la metáfisis y atraviesa la epífisis. Estas son las graves. Estas necesitan, perdón, esta y la 4, que no tengo un ejemplo en radiografías, son las que necesitan sí o sí tratamiento quirúrgico y una reducción anatómica exacta. Porque lleva una secuela, un arresto en el, perdón, lo que se llama un puente fisario, un arresto en el crecimiento en ese cartílago de crecimiento. Fracturas de tibia, también lo mismo según la edad del paciente y según el tipo de fractura y si hay o no una exposición. Eso lo cambia todo. Eso es una fractura del extremo distal de tibia. Fíjense la rayita esa que se ve, que si uno no la mira con mucha ganas en la radiografía, bueno, eso amerita un yeso. Esto también es una fractura de tibia. Va a andar bien con yeso, seguro. ¿Se puede mejorar? ¿Poner unos clavos endomedulares? Se puede. Fíjense este tipo de fractura. Este es un paciente más grande, seguramente por la inestabilidad. Acá eligieron ponerle una placa con tornillos, clavos endomedulares. Y esto es un ejemplo de fijador externo. Esto fue una fractura expuesta. Fragmento proximal, distal, tercer fragmento en ala de mariposa, alta energía. A este lo atropellaron, seguro. Exposición, fijador externo. Fracturas de tibia. Esta es para tener en cuenta porque esto es un clásico de la guardia en traumatología ortopédica. El papá que sale a andar en bicicleta con el pibe con la parrilla, nada más. Y el pibe va regoleando las patitas así. Lo único que tiene adelante el pibe es la espalda del padre. Así. Se aburre, se aburre y va haciendo así con las patitas. Hasta que baja la mirada y ¿qué encuentra? Oh, pasa la rueda. Pero qué buen juego. Toco la rueda, toco, no toco, toco, no toco, toco, no toco, mete la pata entre medio de los rayos, hace un mecanismo de inversión brusca, ¿m? Y esa es la forma de presentación de cómo viene el pibe. Hasta que el padre frena, le pasan los rayos en forma tangencial de la piel. Es una quemadura. Técnicamente es una quemadura. Mucha inflamación, mucho edema, compromiso de la piel y esa es la imagen característica. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos pie de bicicleta. Es universal. Acá y en la China, el pie de bicicleta. ¿Qué es un pie de bicicleta? Venía, el asientito no tiene la protección esta. Yo a mis hijas les compré la sillita esa y le agarraba los pies con un conito de pelo. Y así todo una vez. La más grande metió la pata en los corros. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. Ahí viene porque les puse esto. Ahí viene porque les puse esto. No siempre se genera la fractura. Pero la consulta, cuando te llaman es, doctor, hay un pacientito que se agarró el pie con la bicicleta. Y uno le pone todo el foco a la lesión de partes blandas. Tiene la ampolla, tiene quemado, le duele, es muy doloroso, los pibes no pueden parar de llorar, de gritar, sangre, le falta piel. Sáquenle siempre una radiografía de pierna, siempre una radiografía de pierna, porque es muy común que venga asociado esto con esto. Entonces, a esto hay que cubrirlo, gasa furacinada, platzul, lo que tengan a mano, pero aparte hay que ponerle una valva, hay que movilizar el tobillo. ¿Tá? Esto es re común, re común. Las fracturas de tibia distal, lo mismo que las de fémur distal, para la clasificación de Salter y Harris. Esto se las hice así para que sea más fácil. La tipo 1 pasa a través de la epífisis, perdón, de la fisis. La tipo 2, metáfisis y fisis. La tipo 3 abarca un fragmento de la epífisis. La 4 la cruza y la 5 es la más rara. ¿Eh? Eso sería una tipo 1. Fíjense en el frente. ¿Por qué les puse esto? Porque puede pasar que te muestran esta radiografía y lo mismo que ustedes, si a mí me muestran nada más que el frente, para mí no tiene nada. Pero el pibe viene con el tobillo así. Es el mismo que el de la bicicleta, por ejemplo. Es el mismo tobillo que el de la bicicleta. La radiografía de frente parece que no tiene nada. Antes de opinar, pide un perfil. Fíjense, la epífisis que está desplazada para atrás. Fíjense que la epífisis está desplazada para atrás. Esto es una epifisiolisis grado 1. Acá
está claro, se ve el compromiso metafisario. Esta es una grado 2. Acá atraviesa la epífisis. Esta es una grado 3. Y acá la cruza. Esta es una grado 4. Esta y esta son las más complejas. Estas son las que hay que apurarse a que las vea el especialista. ¿Está? Sí, sí. El pie de bicicleta hay que estar muy atento. Es algo para controlar muy de cerca. Muy, muy de cerca. He visto lesiones feas, horribles, con un pie de bicicleta. ¿Mm? Así como existe el pie de bicicleta, existe la mano de Koiner, el brazo de Koiner. Poderoso chiquitino. Exactamente. Se van a reír porque lo van a escuchar varias veces esto. El brazo de Koiner. ¿Vieron cómo termina de rodar el Koiner con la tapa, el segador con la tapa abierta? Es un caleidoscopio. Colores. Es hermoso. ¿Cuál es el mecanismo de seguridad que tiene el Koiner? Cuando vos le abrís la tapa, hay un mecanismo que apenas abrís la tapa, se frena. Entonces, cuando ese mecanismo se rompe, el coiler deja de funcionar. Es el momento en que uno lo agarra y dice, o lo mando a arreglar o lo saco a la calle. Alguien lo junta, le puentea el mecanismo de seguridad y el coiler sigue funcionando sin tapa. Sí, sí, no, por eso, por eso. Confío en que vos no vas a meter la mano. Imagínense un pibe de 3 años que la madre le dice, Carlitos, quédate cerca, no te portate bien. Y Carlitos, lo mismo que con la bicicleta, está aburrido al lado de la madre, se asoma al coino, la cinta de los colores quedan vueltas, qué bueno que está esto, pero aquí a disparar. Y va a lo que se llama, esto me lo salté, un codo flotante, fractura de húmero y fractura de brazo. Eso es urgentísimo, porque viene muchas veces asociado con una lesión vascular. ¿Eh? Urgentísimo. ¿Ya estamos? Ah, no, pensé que me decían. No, igual creo que. El que vamos acá. Todo flotante. Es lo que se llama un codo flotante en la jerga traumatológica, mano de coino, brazo de coino. Después está la mano de sobadora, pie de ascensor, imagínense lo que quieran, existe. ¿Saben por qué los ascensores no tienen más las puertas de reja? Justamente por eso. Yo he visto, he tenido pacientes que venían lo mismo, va pasando la pared y ¡tran! Con todos los dedos apuntando para abajo. Y lo que no puse acá, creo que ahí terminé, lo que no puse acá, pero que muchos me preguntaron, que lo van a ver millones de veces, que sería bueno que lo tengan en cuenta. El prono doloroso, ¿se acuerdan de eso que lo charlamos? La subluxación del codo, el pibe que va caminando con la madre, que se tropieza y queda colgando, el tirón de codo. El pibe va caminando, queda colgando y hace un tirón de codo. La madre le dice, dale, Carlitos, ¡pac! Y le queda un tirón de codo. Y a partir de este que el pibe queda con el brazo pegado al cuerpo, no lo puede mover de esa posición. Con el mecanismo de hiperextensión se hace una subluxación de la articulación radio cubital en el codo. Entre el punto y el radio, en el cuello del radio, hay un ligamento anular que se corre del lugar milimétricamente. Eso hace que el pibe no pueda supinar. Al no poder supinar, no puede flexionar el codo, no lo aleja del cuerpo. Y viene a la consulta así. Es una maniobra sencilla, me lo van a explicar el primer día que estén en pediatría. Es una maniobra sencilla donde hay que hacer un movimiento simultáneo de supinación, flexión y compresión en la cabeza del radio. Pero muchas veces, por este paciente que dentro de lo que sería el rango de urgencia es el más pavo, muchas veces lo van a llamar para decirle hay una luxación de hombro o se le salió el codo. Lo mismo que me preguntabas hoy sobre los desgarros en un pibe de 4 años. Que a un pibe de 4 años se le luxe el codo, es muy improbable. Que se le luxe el hombro es improbabilísimo. Que tiene que haber caído de una altura, que tiene que haber atropellado un auto.
Los van a llamar para decirle, doctora, hay un niño con una luxación, se le salió un hombrito. ¿Eh? Y es un crono doloroso, que dentro de todo es lo más pavote, pero que lo van a dar bastante seguido. Bueno, creo que listo. Me aplauden porque se quieren. Yo quiero que le cueste la bolsa. Muéstrenme la bolsa. Esa bolsa negra que pasaron por ahí. Gabriel. Ahí.